Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Cristo en Casa. Hoy tenemos un tema muy interesante que es acerca de la envidia. Es un tema muy largo, que acapara muchos versículos y que todos en algún momento hemos sido atacados por alguien envidioso o nosotros mismos en algún momento hemos sentido envidia de algo. Le damos la bienvenida a todos nuestros invitados hoy, a nuestros pastores, a los esposos Rocha por tenernos en su casa. Gracias por habernos acogido aquí una vez más. Y sin más preámbulos, pastor, empezamos con una oración. Muy buenas noches. Vamos a disponer nuestro corazón para orar a Dios y entregar este tiempo que vamos a estar compartiendo. Saludamos a los pastores Villalobos, esposa Ángel, Elsa y la familia Corral, y detrás de cámaras la familia Rivas, que viene entrando al set de trabajo en este momento, y los saludamos cordialmente y dispongamos nuestro corazón para entregar este tiempo a Dios. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos. Gracias por cada televidente y pedimos que tu unción, tu presencia, tu gracia y tu favor esté con nosotros y vaya a través de la internet a tocar las vidas, Señor, y que este tema de hoy sea ministrando, Señor, a través de la palabra, ministrando cada vida, y que seas tú, Señor, alumbrando las mentes y los entendimientos, y podamos no solo compartir un buen tiempo aquí en familia, sino que podamos también, Señor, aprender más de tu palabra. Lo proclamamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Ya hacía un tiempo que extrañamos la casa de Cristo en Casa. Parece que le gusta mucho el programa este norte de Weston. Norte Weston, no, difícil se quiere salir de Weston. Sabemos que es una bendición y Dios ha permitido este programa también para ejercitarnos a todos. Vamos a entrar en el tema, la envidia. Lo primero que podríamos decir es, vamos a definir qué es la envidia, porque no podemos decir si es buena o mala, si nos afecta o no nos afecta, si no definimos qué es la envidia. El diccionario dice que la envidia es el anhelo, el querer o el desear poseer lo que otro tiene o muestra. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos anhelado, querer? El buen deseo no es malo. El buen deseo de aspirar a tener cosas o posiciones o lugares no es malo. Lo peligroso es cuando entramos en el punto ya de codiciarlo para nosotros, como que nos da mal genio, no nos gusta que otro sea bendecido. La verdad es que la palabra dice que la bendición viene y la bendición nos alcanza. Entonces, para ser libres de la envidia, consideramos que es bien importante tener claro que el mismo Dios que le ha dado a otra persona una bendición, ese mismo Dios nos puede dar a nosotros cosas mejores. Por tanto, el cristiano no debe tener envidia. Vamos a dar comienzo entonces con una palabra. Ahí donde tú estás, abrimos la palabra de Dios en el libro de Proverbios. Yo le voy a pedir al pastor Villalobos, en 14:30 hay una ilustración acerca de el tema de la envidia. Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El corazón apacible es vida a la carne. ¿Qué es un corazón apacible? Un corazón que tiene paz, que es tranquilo, que está equilibrado, Contento. que es parsimonioso, es decir, está contento por lo que tiene, no se descontenta por lo que no tiene. Entonces la palabra establece una balanza entre un corazón que por un lado es apacible y por otro lado envidioso. Entonces se podría concluir fácilmente que la falta de paz produce envidia. He ahí una causa, y esta palabra viene con consecuencia, es decir, está diciendo que el corazón apacible viene con paz, pero la envidia
el corazón agitado produce carcoma los huesos. La carcoma es la enfermedad. Podríamos decir entonces que hay personas enfermas Sí, por la envidia. sí, claro que sí. Hay gente que inclusive dicen que hasta cáncer, o sea, han dicho que hay gente que ha contraído hasta cáncer por el estrés, por la envidia, porque están todo el tiempo preocupados en obtener lo que la otra persona tiene y no solamente eso, sino que hacer daño a esa persona, porque Claro. hablan mal de la otra persona, la tratan Por envidia. de hacer quedar mal ante los ojos de los demás amigos o personas. Como querer opacarlos. Pero quiere decir entonces el texto que se psicomatiza la enfermedad a causa de la envidia. Si queremos estar sanos, debemos no ser envidiosos, porque el ser envidioso estaría llevándonos a un camino de carcoma de los huesos. En cierta ocasión se acercó una persona para que oráramos por ella, y era una señora que estaba medio paralizada de sus articulaciones. Entonces la llevaban, no sabía, de una fiebre reumática. Y cuando pasó al altar, la palabra que recibimos del Señor fue decirle, perdona. Y entonces esta persona cayó de rodillas y se quebrantó. Pero cuando se levantó ya no le dolían las articulaciones y ya podía ejercer movimientos. Ese día concluimos que la falta de perdón le había llevado a la señora a esa parálisis. Y la palabra de Dios hoy nos está diciendo que hay carcoma a los huesos. Eso sería como la osteoporosis espiritual. La osteoporosis espiritual trae parálisis. Y el cristiano que abre su corazón a la envidia puede quedar paralizado porque la envidia es carcoma a los huesos. ¿Qué más podemos decir, pastor, acerca de esta palabra? Bueno, a mí me gustaría empezar diciendo que la envidia es un producto de la desobediencia del hombre. Desde el Edén, el hombre desobedeció a Dios, ahí empezó la envidia. Y vemos cómo en las primeras páginas de la palabra se menciona que un hermano mata a otro por la envidia. Caín mató a Abel. Y Santiago nos muestra que todos los males del hombre prácticamente parten del yo, no tener una personalidad fija, balanceada, equilibrada, sino que en cierta forma si yo soy un envidioso, yo voy a vivir la vida de los demás, tratando de alcanzar una vida que no me pertenece. Y eso es por tener una mala imagen de mí mismo. ¿Sí? Cuando yo no estoy centrado en lo que yo debo ser, en el propósito por el cual Dios me estableció en esta tierra, entonces voy a estar tratando de ser otro. Nunca voy a lograr lo óptimo para lo cual Dios me hizo a mí por estar echando la mirada hacia otros lados y viendo que el otro tiene mejores cosas que yo, que la otra persona tiene más personalidad que yo, que el otro está más guapo que yo. En fin, siempre estamos viendo el césped verde del vecino en lugar de decir yo quiero un césped como ese, voy a trabajar por eso, voy a hacerlo yo mismo. Entonces siempre estamos tratando de buscar ser otro. Y como eso es imposible ante los ojos de Dios, porque Dios nos diseñó a cada uno para hacer lo que Dios estableció que vamos a hacer, ahí es donde nace la envidia. Por eso se dice que es un producto de la carne. El cristiano no debería ser envidioso, pero como el cristiano mismo está en el proceso de ser lleno del Espíritu para poder vencer las obras de la carne en sí mismo, por eso es que muchas veces pasa por el proceso de envidia. Y muchas veces tratamos de tapar eso. Y yo diría que en ninguna forma podríamos excluirnos de que algunas veces pasamos por ese proceso, o se nos olvida o caemos en la trampa de nosotros mismos. El hecho de que yo busque mi propia identidad delante de Dios no me da tiempo para estar pensando en lo que los demás tienen o lo que los demás son o lo que los demás hacen. Y eso es lo que uno debe concentrarse en el crecimiento espiritual, para que el Espíritu Santo lo llene a uno, para que uno vaya a buscar lo que uno tiene que ser y no estar deseando lo que otros tienen. Lo primero entonces es que hay que reconciliarnos con lo que somos y con lo que tenemos.
El problema es que muchos piensan que teniendo cosas pueden ser. Y cuando venimos a la palabra, el Señor nos dice, no, tú primero eres y luego tienes. Primero reconocemos quiénes somos en Cristo y luego tenemos todo lo que Él ha ganado para nosotros. El sistema tradicional nos lleva a que si tengo cosas puedo ostentar de que tengo. Por eso la gente que se dice nuevos ricos siempre ostentan, muestran, tratan de mostrar lo que no son por lo que tienen. Y se meten en problemas. ¿Cuánta gente ha entrado en crisis por aparentar? Y sufren internamente el no poder tener lo que quieren, la ropa de marca, el carro del año, todas esas cosas. Porque Es opuesto quizás al contentamiento, que uno llama contentamiento. claro, pero el contentamiento, según el apóstol Pablo, es estar contento, feliz, con paz en el corazón, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en dificultad, en escasez, con abundancia. Nosotros mismos podemos ser engañados por esto, porque el enemigo puede venderte la idea que, y se la vende a los jóvenes, en la ropa de marca, en las modas, la aceptación del grupo puede venir, es porque se vista de alguna manera o tenga el carro de tal marca. Y resulta que para Dios nuestra aceptación no depende de lo que tenemos, porque Dios es el dueño del oro y de la plata. A Él no lo podemos deslumbrar con cosas ni con riquezas, pero a Él sí lo podemos llamar su atención por la disposición de nuestro corazón. Realmente lo que el Señor mira en cada uno de nosotros no es tantos dones que nos haya dado y que los usemos, sino que cómo está nuestro corazón y la motivación de nuestro corazón. Ahora, si tiene un corazón confiado que el Señor le va a proveer, Dios le va a proveer. Y entonces el contentamiento es poder estar feliz comiendo el helado de McDonald's, $1 y un café de $1, o poder venir a disfrutar de unos exquisitos raviolis en un lugar, en una casa Weston. Eso es el contentamiento. Y es muy fácil tener el contentamiento cuando se trata de los raviolis. Pero cuando no, también que por estar uno preocupado en entender las cosas del vecino, digamos así, uno deja de apreciar lo que uno tiene. es un punto clave que comenzó a aprender el pastor Villalobos. Como no valoramos lo que tenemos, anhelamos es lo del vecino. Y el Señor nos llama, correcto, ciega, codicia. Ahí entra un pecado. Es decir, la codicia. Cuando podemos mirar las cosas, pero cuando ya las volvemos y las vemos con codicia, yo lo quiero para mí. Una cosa es admirar, pero la doble mirada ya es codicia. Ya lo quiero para mí. Entonces fácilmente caemos ahí. Y que hacemos cosas que no deberíamos por lograr eso que... El punto está bien planteado desde el comienzo en ese sentido. Como no valoramos lo que tenemos ni lo que somos, siempre estamos viendo hacia afuera. Y hay un momento que el Señor te tiene que decir, bueno, confórmate, acepta tu situación de hoy. Mañana puede cambiar, mañana puede mejorar. Pero si tú hoy quieres vivir la vida y cuando antes estaba en otras condiciones, eso va a traer consecuencias. Nosotros no podemos estar en este país viviendo como vivíamos en otro país, porque las condiciones son diferentes. Anhelamos tener y mantener algunas cosas, pero seguramente que si vamos de misiones al África, por más de que anhelemos lo que tenemos aquí, allá las condiciones son diferentes. Y el estar feliz es decir, bueno, vamos a valorar lo que tenemos. Y por eso es que hay tanto problema, porque la gente no está conforme con lo que tiene. Tenemos que valorarnos como personas, valorar el techo, el alimento, la provisión, la oportunidad que el Señor nos ha dado de prepararnos y nos ha permitido hacerlo, la oportunidad que aunque hemos fracasado, porque aprendemos del fracaso. Y entonces cuando yo ya valoro eso, digo, bueno, no tengo que estar anhelando lo de otro, porque ya Dios me dio lo mejor a mí. Si entramos en la codicia, es porque no estamos mirando hacia Él. Y
cuando las personas anhelan ser como otra persona o tener lo que otros tienen, lo que crea en el corazón de cada persona es un sentimiento de frustración. Claro. Y ese sentimiento de frustración lo lleva a uno a menospreciar lo que Dios le ha dado a uno como persona y como los bienes que Dios necesita, porque Dios da lo que nosotros necesitamos y nos prepara para nosotros poder administrar lo que Él nos da. Pero si nosotros en lo que Dios nos ha entregado, nosotros estamos viendo al de al lado o al de al frente que quizás, entre comillas, tengan más de lo que Dios nos haya pensado como personas que nosotros podemos tener o que podemos merecer o que Dios realmente nos dé como bendición, crea un sentimiento de frustración para las personas muy fuerte y llega el punto en que las personas no comienzan a establecerse metas fuera del propósito de lo que Dios tiene. Entonces se salen y se desvían del camino y del propósito de Dios por ese sentimiento de frustración y porque empiezan a crear en su corazón el sentimiento ese de competir con lo que el otro tiene para yo poder tener en la posición que a mis ojos me conviene o me establece. Entonces ese sentimiento de frustración conlleva a uno aún hasta de pronto a desviarse en el propósito de lo que Dios tiene en la vida. Y fíjese que comenzó con la envidia, pero llegó a la codicia y ahora ya llegó a la competencia. La rivalidad. Quería agregar lo siguiente, aunque nosotros no compartimos la doctrina católica en el sentido de la organización que ellos hacen de los pecados, ellos han definido la envidia como uno de los pecados capitales. Y la definición de pecado capital viene por el hecho de que ese pecado provoca otros pecados. O sea, genera una cadena de pecados que puede terminar en cosas muy serias y muy graves. Y entonces la envidia, lo primero que hace muchas veces es causar celos, disensión, empieza a generarse amargura, empieza a haber rencor, empieza después a haber odio, rencillas, y puede terminar hasta en homicidio o en suicidio si no se detiene. Claro. Entonces, por eso es que no existe envidia sana, ni envidia de la buena, ni envidia santa. Sí, porque no es envidia de la buena. Sí. La envidia es envidia. Pero fíjense que el tema de la frustración es bien importante, porque imagínense cómo no se va a frustrar una persona, una mujer que envidia a Miss Universo si ha establecido un modelo. Pero es que la envidia es tan grave, pienso, que es no solamente lo que tiene otras personas, sino hay gente que envidia que la gente se alegre. Eso es La otro. felicidad, la felicidad. Y me da una rabia que usted... Que usted se ría, Exacto, que no usted sea sonría, amargado. o que usted no sufra. Exacto. Hay gente que quiere ver a otros sufriendo. Exacto. Si me usted sufre, yo molesta. tengo que sufrir. Sí. Sí, ¿Por qué está pasando? ¿Y usted por qué no está pasando lo que me tocó a mí? Exacto. Yo he escuchado Envidia, eso. sí. Eso es envidia. Sí, sí. Pero si nosotros nos reconciliamos con lo que somos y con lo que tenemos, vamos a poder pasar por encima de la envidia. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis envidia, pero yo he vencido al mundo. Es decir, en Cristo la envidia es vencida con el amor. Yo no sé si uno de ustedes se ha sentido envidiado, Daniel. ¿Te has sentido que lo envidian? Le envidian su casa, su familia, su esposa. Las ventas, a veces Claro, Yumi. Sí, o sea, a lo mejor no directamente, pero así lo que dice Juanita, sí, con compañeras de trabajo que de repente, pero sí, que con los comentarios, con la manera de... La expresan. La expresan, entonces sí. Pero ¿por qué a ti se te hace tan fácil esto? Pero ¿por qué tú puedes hacer esto y yo no lo puedo hacer? O sea, cosas así que uno dice, oh, no, ya no, son comentarios por el envidia. ¿Y se ha sentido envidiada, Elsa? estábamos hablando del tema antes de comenzar y hablando con el pastor Villalobos y sí, el pastor dice que es por mi personalidad, seguramente, pero a lo mejor porque yo soy alegre, porque cuando llego a un lugar, ¿cómo soy? El pastor sabe exactamente. Tal como soy.
Es sanguínea. Soy sanguínea. Entonces, como soy sanguínea, soy alegre y expreso lo que soy, hay gente que eso no le gusta y envidia, o sea. Es cierto. ¿Se ha sentido envidiado, Gonzalo? Sí, pastor. ¿Qué le ha envidiado? Hermosa. Aparte de eso, Ella sí sabe quién es. Es verdad. aparte de eso, pastor, es muy envidiado en el trabajo. Sí. Me da cuenta mucho en el trabajo de lo que uno dice y inclusive de la familia. De la Uno familia. manifiesta cómo se comportan, entonces pues lógico que ellos quisieran que la familia, tener una familia como la mía, ¿no? Correcto. ¿Y qué le envidian a...? El marido. Ahora él dice el esposo. Defiéndalo. Pues me imagino que sí, ¿no? Pero como que yo no... No le pones cuidado a Exacto. eso. O sea, no le... Me imagino que sí. Yo siento que de pronto en el trabajo también, o a veces hay gente que te da como muchos comentarios negativos como para que te sientas mal, pero a la final también es porque te tiene envidia, ¿no? Es la manera de expresar algún sentimiento. Pero no dejo que me afecte. Es que ahí está el problema. Estamos ahí, pero hasta qué punto tú colocas el corazón y le das atención a conceptos. A mí me preocupan los jóvenes, eso sí, porque uno ya tiene como que su personalidad formada, pero en cambio los chicos son muy vulnerables. Entonces sí, me da eso de que de pronto ellos quieren tener cosas que el amigo tiene y ellos no pueden. Sí me da un poco de temor, ¿no? Pues siempre uno tiene que tratarles Pero ahí hay dos caminos. de siempre decirles que lo importante es como son ellos y que los tienen que querer como Porque son. una cosa es ser envidiosos y otra es anhelar. Que es bueno. Las Eso metas. quisiera, pero Sí. se puede o no se puede tener eso. Pero no envidiar. Es que yo pienso que las personas envidiosas tienen un ácido Malicia. que no lo deben decir con cierta cosa. Me gustaría a todos nos gustaría tener, pero otra cosa es que yo quiero tener lo que tiene. Sí, la ausencia de esa envidia le afecta el problema. Si no le Sí. afecta, como el caso que dice María Teresa. Pero es bueno no. en de la otra forma que dice Juanita, es bueno porque los hace que se superen. También Sí. el otro quiere Como tener todas eso, las pero personas, eso lo hace que se algo. supere para él llegar a tener lo que el amigo tiene. La verdad es que no se hace. Ese anhelo. Los sueños, alguien dijo, no tienen tiempo. O sea, no caducan. Entonces hay que anhelar. El punto es que si no tengo, ¿no me voy a afectar Eso. mi salud? Porque lo que la envidia afecta es la salud. Es que hay una línea muy fina entre lo que es el anhelo y la envidia. El anhelo se diferencia solo de la envidia es en el grado que le afecta a la persona que está sintiendo ese anhelo por esa cosa ausente. Y el daño que puede hacer a otras personas por esa misma cosa ausente. En cambio, el anhelo es anhelo tener un buen carro. ¿Quién no anhela tener un buen carro? Anhelo tener una buena casa, anhelo que mis hijos vayan a una buena universidad. Mientras eso no te afecte o no afecte a otras personas, no hay problema. Cuando comienza la envidia, cuando tú dices, oye, quisiera que mis hijos fueran al mismo colegio donde van los hijos de María Teresa, y qué lástima que yo no pueda, pero es envidia de la buena, tranquila, como decía el pastor. Toda esa idea lo bueno para las envidias. Sí, está Mucho tiene que ver con la motivación. ¿Qué es lo que motiva a la persona a estar deseando, codiciando, anhelando otra cosa que no tiene, o que el otro tiene? Porque muchas veces eso me puede así a mí servir como un reto. Exacto, ¿verdad? correcto. ¿Por qué si aquel es ingeniero y es de los buenos, por qué yo no puedo llegar a ser como él? Tal vez hay cierta motivación envidiosa, pero a la vez yo puedo producirla en una meta a conseguir. No te voy a matar porque tú eres ingeniero y yo no pude serlo, ¿no? Es simplemente me establezco yo una meta para que me Ya. impulse hacia aquello. motivacional, como que es te algo. motiva. Eso se llama motivación en negativo. Motivación. Mucha gente, por ejemplo, le funciona bastante bien. Yo conocí una persona que en la universidad, él quería renunciar al último año ya de la universidad, estaba por graduarse de ingeniero. Él estaba a punto de retirarse porque no necesitaba, él tenía sus padres buenos negocios y los padres inclusive le decían que no terminara porque no necesitaba. Y él escuchó de voz de uno de los primos, ese no es capaz de graduarse, ese no le da la cabeza. Pero
Eso bastó para para que que lo fuera hiciera. el mejor año que ha tenido ese muchacho en toda la carrera y se graduara y después sí dejó el título por allí, pero esa fue la motivación en negativo que yo conseguí. Yo creo que la envidia, mi forma de ver, tiene una simiente, tiene una raíz muy fuerte delante de los mediocres, delante de los incapaces, delante de la gente inicua, delante de la gente con poca posibilidad, con pocas luces. Eso decía Napoleón Bonaparte, que la envidia es la madre de la mediocridad o de la inferioridad. El mediocre se fundamenta en eso. El mediocre es aquel que te dice, ¿tú qué vas a estudiar? No, yo quiero estudiar arquitectura. ¿Será capaz de eso? Cuando él a lo mejor se dedicó a otro oficio tan digno como lo quiera, pero seguramente pega sellos. Toda su vida pegando sellos y mira, no hizo más, no pudo, pero sí tiene la capacidad incluso de llegar a aborrecerte cordialmente. Esa es otra faceta. Es otra faceta de la Muy sutil envidia, para eso. es el aborrecimiento y el odio con cordialidad. Eso hay gente que lo maneja muy bien. Es como Se agradece en la medida porque es parte de la política, es parte del hacer en la vida, ¿no? Entonces, yo puedo enviar a Gonzalo, lo puedo aborrecer, lo puedo... pero cordialmente. Pero con mucha educación. Con muy buenas maneras. Y ahí surge la política, surge la diplomacia, surge toda una serie de carreras que el hombre inventó y que particularmente están ahí. Esos son inventos del hombre. Todos los humanismos. El sabio Salomón escribió aquí una de las causas por las cuales la gente envidia. En Eclesiastés 4:4 dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Qué interesante. Bullying, pongamos algo moderno. ¿Qué es el bullying? El bullying no es ni más ni menos la envidia y el odio que se genera de parte de un grupo porque alguien está haciendo las cosas bien y excelentemente bien. O es buen alumno, o es buen empleado, o es buen trabajador, y entonces todos los demás que quieren hacer las cosas mediocres, en lugar de empujarse ellos para arriba para llegar a ser igual que esa persona excelente, lo que hacen es tratar de hundirlo. Y eso lo hemos visto toda la vida, toda la vida. Ahora tiene nombre, pero esto viene de atrás. Siempre existió. Siempre ha habido, pero ahora hay como más En una oficina donde una persona es buen trabajador y se queda horas extras y no cobra y hace doble trabajo y termina el día y va y le ayuda al otro, Le dicen que esa persona ya le cayó mal a todo el mundo y de ahí va a tener enemigos porque le van a decir: usted no tiene que hacer eso porque se va a notar la mediocridad mía. Así es. Y hoy en día Entonces, eso es muy práctico. un problema hoy en día, creo que es la tercera causa de muerte dentro de los jóvenes, el bullying. Por lo general finaliza en suicidios. El último que tuve noticia ocurrió aquí en Weston, donde iban a enjuiciar a una niñita de 12 años y una de 14 por haber obligado a una niñita a través del internet a cometer suicidio. Es un problema bien grave, ¿no? Entonces estaban tratando de determinar la influencia de los padres, qué responsabilidad tienen los padres, y es bastante complejo, ¿no? Decía, bueno, es imposible poder comprobar eso, es imposible poder decirle a un padre que controle eso, o sea, trae muchas cuestiones complejas, pero siempre uno que da la vuelta, y dirán que soy repetitivo en lo que digo, siempre uno, en cualquier problema busca el origen y llega siempre al mismo punto: la ausencia de Dios en nuestros corazones, la ausencia de Dios en las escuelas, la ausencia de Dios en nuestros hogares, la ausencia de Dios en nuestros trabajos. Y tener a Dios produce envidia. Así es también. Dice, ¿cuántas veces te has sentido afectada, Ahí vienen los hermanitos. envidiada por el hecho? El bullying contra los cristianos también. Una envidia, ¿cómo fue que dijo mi amigo? Con cordialidad. Con cordialidad. Sí, pero es cierto. Apréndase. Ahora esto es que están pensando, es que están buenos. Eso Sí. es generando ese, como no es uno. Dice el que ibas a acordar. No, que me preguntaba que si había pasado alguna vez envidia. Sí. Es triste decirlo, pero en la iglesia es donde pasaba más terrible esta situación. No en la iglesia, aún no. En el tiempo
tiempo de conocer a en Cristo. el contexto tiempo cristiano. sí. Y nos dan la oportunidad de entrar en un tema de envidia más fino, porque ¿qué escenario de cordialidad santa más propicio que la iglesia? Donde Dios le ha dado dones a los hombres, talentos, conocimiento, unción, poder, autoridad, y cuando no se entiende bien el llamado, a qué cada uno ha sido llamado, qué es lo que Dios le ha dado y qué es lo que tenemos, que delante de Dios todos somos iguales, pero aún así entra la competencia, y aun cuando no lo querramos reconocer, en este nivel religioso se muestra mucho la envidia. ¿Y cómo se muestra? Tú te encuentras a un pastor, hoy estamos con alguien, y lo primero que le dicen es, bueno, ¿y cuántas ovejas tienes? Pum, la pregunta típica. Si tú dices 40, 50, y algunos son mentirosos, porque entonces por la envidia, pues entonces dice 100, y uno lo mira y le dice 100, dice por fe. Entonces, ¿Cuántas dan buena leche? entonces es un tema, y cuántos aportes hay. Y la segunda pregunta es, ¿y dónde se reúnen? Pues no, yo estoy compartiendo. Ah, pero no tiene edificio propio. Ah, pero renta. Y ahí empiezan, ya como que te van discriminando, porque este pastor, Dios lo usa, es poderoso, pero el hombre está en un garaje. Entonces, ya como que ahí empieza el bullying elegante. empieza el bullying, Cortesía. la cortesía. La gente cree que en la Sí, pero iglesia, está diciendo. la iglesia todo es perfecto. Sí. Y en la iglesia no todo es perfecto. No, la envidia que está hecho por seres humanos de la Es iglesia. verdad, porque exacto, porque está lleno Sí. de gente, de seres Sí, humanos Desde que yo ya llegué a la iglesia, ya es más perfecta. Correcto, solo en Cristo ya tenemos la perfección en Él. Pero fíjate que ese, Bueno, en Cristo, pero lo que yo dije al principio, es en el proceso de la llenura del Espíritu. Porque uno tarda años y quizás no le alcanza la vida para quitarse todo lo que uno tiene que limpiarse que trae del mundo. Y para unos puede ser la envidia, para otros puede ser otro tipo de cosas, de vicios, o la lengua, o cualquier cosa. Pero lo que sí tenemos que hacer es ser honestos y conscientes en el reconocimiento de dónde estamos hoy. Es decir, qué tenemos que cambiar. Y no enojarse por si una persona viene y le dice, mira, siento que tú tienes que caminar en este sentido, o tienes que trabajar en esta área de tu vida, porque los cristianos queremos ser muy gentles, ¿verdad? Queremos ser muy nice con todo el mundo, y queremos no decirle a la gente las cosas, pero Dios dice todo lo contrario, dice que somos atalayas, y que tenemos que vigilar por los hermanos, y tenemos que ayudarnos unos a otros, y que tenemos que soportarnos incluso unos a otros. Y una vez confrontarnos inclusive. Claro, o sea, y todo eso implica que si Farideh se está fallando en algo, el amor que yo debo tener por Farideh debe llevarme a decirle, hermana Farideh, tengo algo que decirte, aunque uno agrega decirte ahí, en el amor del Señor. ¿Verdad? Y porque si no, ¿cómo se corrige uno si no le dicen qué es lo que está haciendo mal? Y es importante reconocer que uno falla, porque uno en Cristo uno tiene al Señor para que el Espíritu Santo lo esté educando día a día, y precisamente esa es la función del Espíritu Santo, de educarte a hacer a la imagen de Jesús con la palabra de Dios. Pero también pensar que uno como cristiano no falla, no tiene errores, no en la unción que Dios le ha dado como siervo de Dios o como ministro de Dios, porque tú eres ministro, porque tienes la unción, porque tienes el don de Dios, uno no puede fallar. Ahí también entra uno en un problema, y hasta se vuelve la competencia espiritual de que Dios me usa más a mí y al otro no lo usa, y entonces ahí se vuelve el círculo envidioso. y resulta que hay gente que Dios no usa tanto, y para Dios esos pequeños dones son más representativos que los más vistosos. Porque no quiere decir que Dios no use al que intercede, de pronto no es tan visible, pero está sosteniendo la iglesia en oración. Pero el que brilla no le gusta. A él no le gusta.
Hay una anécdota que leí el otro día en el internet muy bonita, me llamó la atención, yo la puse en mi muro, que dice que había una serpiente que estaba persiguiendo una luciérnaga. Las luciérnagas brillan, son las que tienen la lucecita. Y llegó un momento en que la serpiente la arrinconó y entonces la luciérnaga le dice, un momento, le dice, ¿puedo hacerte una pregunta? Entonces la serpiente le dice, yo no acostumbro a que mis víctimas me hagan preguntas, pero a ti te voy a dar el permiso de a ver, ¿qué es lo que quieres? Entonces ella le dice, ¿yo te hice algo a ti? Dice, no. ¿Tienes hambre? No tengo hambre. Dice, ¿soy yo acaso una cadena de tu alimento? ¿Pertenezco a tu...? Dice, no, tampoco. Dice, entonces, ¿por qué me quieres destruir? ¿Por qué me quieres matar? Dice, simplemente porque no soporto verte brillar. No soporto verte brillar. Entonces, así pasa con la envidia. La envidia es así. Muchas veces la persona dice, es que no, me cae tan mal, no me la soporto, pero no se da cuenta que es envidia lo que tiene. Que no se soporta ver brillar a otros. Y vamos a llegar a un punto bien importante con el tema de la envidia. En Proverbios 24:1, lo tenemos aquí listo. Proverbios 24:1, ¿qué dice Gonzalo? Dice, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Si no tengas envidia de los hombres malos. La palabra está estableciendo como unas categorías. Es decir, la envidia es mala, toda la envidia es mala. Sin embargo, hay un énfasis especial en no tener envidia de lo malo. Es decir, que envidia buena, si se cabe el término, sería anhelar algo bueno, pero no tengas envidia de los hombres malos, está diciendo en Proverbios, ni desees estar con ellos, o sea, las asociaciones con ellos, porque su corazón piensa en otra cosa, entonces está pensando en robar, y tiene iniquidad de labios, es decir, son mal hablados. Y son instrucciones claras. Hay otro caso en el que la palabra, ahí mismo en el libro de Proverbios, el Señor nos está hablando de no tener envidia de los hombres malos y de quiénes más, Pastor Villalobos. Los pecadores, dice 23:17, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Es bastante interesante porque me viene a mi mente el versículo que dice que el amor echa fuera el temor, pero en realidad eso no es solamente el amor, no es solamente el temor, el amor echa fuera todo aquello que no provenga de Dios. Entonces el amor también echa fuera la envidia, porque cuando yo tengo amor que procede de Dios, yo nunca voy a tratar de tener más allá de lo que Dios me ha dado. Es decir, tengo que estar contento, no conforme, ¿verdad? Hay que hacer la diferencia, porque Dios siempre quiere que uno ponga a trabajar los talentos que Él nos dio para progresar, pero sí no va a ser, como decía Pablo, yo en todo he sido enseñado, tanto para tener lo que desea, para ser rico, como para vivir en la pobreza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, termina el versículo. Es decir, uno tiene que estar bien establecido en donde está. Y obviamente a lo menos que debe buscar es al que está haciendo daño, o al que es un malvado, o el que está pecando. Todo lo contrario. Y aquí me viene otra cosa que estaba pensando ahora cuando andaban conversando por ahí. ¿Qué hacer cuando la gente lo envidia a uno? Bueno, si yo me doy cuenta que alguien, que yo le estoy causando envidia a una persona por alguna razón en específico, yo debo actuar sobre esa persona y decirle, ven acá. ¿Qué es lo que pasa? Dime, ¿por qué te causo envidia? Y si esa persona es honesta y le dice, no, es porque usted es un profesional y yo no. Bueno, te doy el camino por el cual tienes que caminar para llegar a ser un profesional y olvídate de la envidia. Tú puedes también hacer lo que yo hice. Estoy poniéndolo como ejemplo, ¿verdad? Pero
uno debe ayudar a las personas cuando generan ese tipo de sentimiento, porque ese tipo de sentimiento es pecado Pero fíjese, y va a llevar a la perdición a esas personas. pero fíjese que más allá que clarificarle a la gente un procedimiento para tener lo que uno tiene o lo que uno es, lo que hay es que sanarle el corazón a esa persona. Sí. Y Hay no que llevarlo a alejarse Cristo. como Miguel decía, aléjate Se aleja, alejarse de ese tipo de personas, pero también la sanidad del corazón, porque un corazón envidioso no está sano. Exacto. No está sano. Además está sufriendo. Además el envidioso sufre más. Claro. Claro, imagínense, llega el carro Sufre doble. último modelo Siempre está estacionado al sufriendo. frente de su casa y lo está mirando, sufre. Claro, hay que hacer la diferencia si tiene a Cristo o no tiene a Cristo. Si tiene a Cristo, pues lo primero que hay que hacer es, hay que sanarlo, pero si no tiene a Cristo hay que llevarlo a Cristo. Claro, Porque ahí es donde empieza todo. un camino de restauración. Pero realmente cuando uno enfrenta a una persona envidiosa, a las buenas, digamos, esa persona como que descarga esa rabia que tiene y es como darle, De amargura. ¿qué es lo que tanto me mortifica? Que entonces luego cuando dices qué es tal cosa, Ya esa saca persona ya todo. empieza como a buscar a la persona envidiada, decirle, más bien alieno, como que sí quiero aprender, quitarme, es que es una molestia, yo creo que lo peor es que uno ve, las personas envidiosas sufren, porque están rabiosas, Pero porque sí se que cae como los huesos. Sí, Está es enfermando. cierto. Yo creo que en la palabra cuando dicen ni te acerques a ellos es que llega un momento en que el mismo sentimiento que ellos están destilando está Hace que uno se aleje. contaminando el ambiente. claro. Entonces afecta al medio. Entonces cuando uno se da cuenta de que hay una atmósfera en que la envidia se está, uno se tiene que apartar para, como ven, en el amor de Dios poder ser esa luz en ese momento y poder brillar, porque si no uno se puede también afectar de lo que está pasando. Entonces cuando uno se aparta y en el Señor y coge la fortaleza en Dios para poder, de pronto, porque vamos a estar en medio de envidia, en medio de pecado y eso, pero nosotros somos esa luz. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar la fuerza del Señor, en el Espíritu Santo, para poder llevar en ese medio o esa atmósfera envidiosa esa luz de Cristo, pero al apartarnos podemos recibir esa dirección de parte del Señor. Entonces, un consejo para el que es envidiado es confrontar en el amor. Y un consejo para el que envidia es reconciliarlo con quien es y en Cristo, y que todo lo puede tener en el Señor. Es decir, llevarlo a identificarlo, a establecerlo en su identidad. Cuando ya tú sabes quién eres, dice yo soy diferente, soy especial, y habrá siempre personas mejores y peores que nosotros. Por tanto, debemos entonces caminar alimentando, desarrollando el fruto de la paz y el fruto del amor en el corazón, que es lo que vence todo. Dice Romanos 1:28 que como que aquellos que no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada, y entre todas las cosas que trae, eso está la envidia. O sea que la envidia también es consecuencia de la mente reprobada. Sí, y La que no tiene en cuenta a Dios. Exacto, y la connotación que trae por la que están los frutos es que la envidia, pues ya vemos que es ausencia de algo. Puede ser algo material, puede ser una sonrisa de otra persona, la alegría de otra persona, una adolescencia de algo, una falta de algo. Y esa adolescencia refleja en la persona infelicidad. ¿Okay? Y cuando una persona refleja infelicidad, es porque su felicidad no está dependiendo de Dios, no está dependiendo del mundo, de lo que ve, de lo que tiene, de lo que tienen los demás, de lo que a él le falta. Esa es la mayor característica que puede tener una persona envidiosa, que no está feliz. Si no está feliz es porque su felicidad depende del mundo, no depende de Dios. En la palabra nosotros tenemos un ejemplo, José. Sí. José fue envidiado por sus hermanos. Okay. Fue tan envidiado que lo quisieron matar, lo metieron a la Pero según vamos leyendo la historia de José, nos damos cuenta cómo José llegó al palacio del rey y no se llenó de
orgullo. de orgullo. Él siguió siendo humilde y Dios miró el corazón de José y Dios permitió que llegara a ser rey de Egipto, porque a pesar de que a él lo envidiaban, él pues tampoco, ¿verdad? Él guardó su corazón, se cuidó de eso. Y el rey David lo mismo, Sí, porque sí, Saúl lo quería matar por envidia. Y tuvo la oportunidad de matar a Saúl en la cueva y no lo hizo. Sí, lo digo porque a veces cuando nos damos cuenta que hay una envidia, nosotros queremos Desquitarnos. queremos quitarnos la Y hay que reconciliarlo en el amor. Sí. Sí, pero por ejemplo José provocó la envidia también, porque tiene No, porque cosas que no tiene que decir. Claro, es que le llega a sus hermanos con la Sí, capa de sí. los 7 colores que le regaló el papá Y Jacob. hablaba de sus sueños. Y él todo eso. hablando de sus sueños. Ustedes se van a doblar delante de mí. Por eso es que no hay que andar contando todo, porque hasta los sueños producen envidia. ¿Ah? No hay que contar lo que Dios le hace. Entonces hay que contar todo. La historia de Josué nos enseña a hacer buen uso del don que Dios nos da. Sí. Porque él adelantó, en su historia adelantó el uso del don al contar la historia, al mostrarle el afecto de su padre hacia sus hermanos, y eso lo conllevó a vivir un proceso del carácter de... Eso era parte de, si no ocurre eso, los hermanos no le tienen envidia, Exacto, los hermanos no no lo lo alejan. tiran a la cisterna, los hermanos no lo venden. El no. Señor lo que puso en el proceso es a José trabajar el carácter como él, Dios quería que él pudiera ser en el momento en que Dios le entregara la gobernación del pueblo. Y él lo demuestra porque él en un momento se hubiera podido presentar o revelar ante sus hermanos de quién era. Y ayudarlo de la forma en que hubiera podido hacer, pero para enaltecer el ego más no enaltecer la gloria del Señor. Y él en ese proceso, en ese momento estuvo paciente, actuó como debía ser, ya aprendió ese proceso que Dios le llevó a través de todo ese camino de profecía que también tuvo. Entonces la historia esa es muy fascinante, muy interesante por eso. Y hay un caso en la Biblia, en el Salmo 37.1, la pastora dice me va a ayudar, libro de los Salmos 37.1, en que sin expresarle a la persona la envidia, la gente desarrolla la envidia y el Señor tiene que hablarle acerca de que deja de andar envidioso, deja de andar codiciando. ¿Y qué dice la palabra? No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Muchas gracias, porque hay una... Sigue porque es importante ver que dice que porque los malignos serán destruidos. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová ellos se heredarán la tierra. Ahí la diferencia del que conoce de Dios y el que no conoce de Dios. No, ese es un punto. Y el otro punto tiene que ver con... El Señor está diciendo, hay gente que está preguntándose ¿por qué yo que estoy buscando de Dios y mire, no tengo lo que el otro que anda por allá perdido, que es un mal hombre, borracho y no vive una vida tranquila y mire cómo le va de bien? ¿Ha visto usted eso? Sí, todos los días. Pero la Biblia en el... Sí, claro, yo lo dice, y yo estoy pagando el precio de todo. Y mire ahora, Salmo 37.1 está diciendo, tarde que temprano, ellos recibirán la consecuencia de lo que están haciendo. Y otra cosa importante también es que, bueno, cuando uno está muy consciente de todo lo que conlleva el ser cristiano, es que le hablaban a uno de que uno tenía que alejarse. Yo no entendía, decía, bueno, pero ¿por qué me voy a alejar de una persona que es pecadora? Si más bien Jesús buscó al pecador y se vanaglorió los cambios que podía hacer en ellos. O sea, no buscaba a la Madre Teresa de Calcuta, no buscaba a la monjita, sino buscaba gente que en verdad tenía problemas, tenía condiciones de alcoholismo, de prostitución y de todo aquello. Y es sencillamente porque Jesús dice que hay que amar al pecador, mas no al pecado. Si uno encuentra una persona envidiosa, encuentra una persona
persona que tenga, como todos nosotros tenemos, muchos defectos y muchos errores, creo que lo importante no es realmente decir alejémonos de esa persona. Al contrario, hay que tratar de mostrarle el camino del amor, el camino de Jesús, acercarle las herramientas necesarias para que él conozca a esa persona y no apartarlo. O sea, es apartarse de ellos en el mundo, pero más no apartarlo y dejarlos perdidos, tratar de recuperarlo, tratar de llevarlo al camino del Señor. No sé si el pastor está de acuerdo. Sí, que estamos de acuerdo con esta palabra. Esta palabra y Cristo mismo es para alcanzar al perdido, no para señalarlo y condenarlo y apartarlo, porque no nos podemos meter en urnas de cristal. Jesús no se quedó solo para los buenos, él fue a buscar al pecado. De la misma manera, el ser expuesto a la envidia es una bendición, María Teresa. Seguro. Los fariseos envidiaban a Jesús. Claro, pero el ser expuesto a la envidia es una bendición. ¿Cómo? Dice, sí, claro. La Biblia dice que somos bienaventurados cuando por causa de Él nos vituperan, maldicen, calumnian, mienten y dicen cosas malas en contra de uno. Te hacen bienaventurado. Frente a un chisme, un comentario o un ataque, en vez de uno decir, ¿cómo me cobro yo aquí esto? Debe decir uno, gracias Señor, porque ahora me va a ir bien en todo, porque la bienaventuranza viene a causa de haber sido señalado, condenado o vituperado. El hecho de cuando una persona, pues, estábamos hablando hace rato de los frutos, cuando una persona empieza a gozarse de los frutos que ha cosechado, que le ha entregado el Señor, hay hasta un refrán que dice que nadie le tira piedra al árbol que no produce frutos. Si usted nunca ha visto a alguien tirándole piedra a un árbol de pino, que no produce fruto, pero si han visto tirarle piedra a un árbol de manzana, de mango, de todo lo que produzca. Y ese es el mejor indicativo para saber de que usted ha producido fruto, está produciendo fruto. Y Miguel de Cervantes Saavedra, en su obra El Quijote, Sancho le dice a Sancho, ¿por qué ladran los perros? ¿Ah? Señal de que estamos Haciendo cosas. Es porque estamos haciendo cosas. Ladran los perros, si no, no ladrarían. Pues qué buen tema hoy que hemos tenido en Cristo en casa. Sabemos que también detrás de las cámaras Sergio en la producción quiere dar una opinión acerca del tema de la envidia. Este es un chileno que prefiere estar atrás de cámaras, De incógnito. pero sus aportes son bien importantes. Sergio. Buenas noches. Para mí, realmente yo antes de conocer al Señor también pasé por ese proceso de la envidia, sobre todo en el trabajo. Y yo creo que en esa época yo pude aprender que la envidia era producto de que uno estaba haciendo bien las cosas, de que la gente hablaba del cual estaba haciendo bien las cosas, por eso iba a producir. Después, cuando conocí al Señor, ya fue diferente, porque en realidad uno lo ve desde un punto de vista más espiritual. Y yo creo que cuando existe la envidia, uno tiene que tratar, así como dice usted, de confrontar, pero más que confrontar, sanar el corazón de la otra persona, porque es la persona la que tiene su corazón que está enfermo, digamos, o que tiene algo, y como decía Daniel, siempre la envidia va a provenir de algo que la otra persona le falta, la otra persona carece y quiere tenerlo. Pero casi siempre, como es un tema de índole espiritual, uno pasa a eso, a tratar de captar a esa persona y entregarle amor para que en el amor de Cristo él pueda convertir su corazón y pasar esa envidia, porque si no, para él va a ser muy difícil poder alcanzar, como usted decía, la bienaventuranza, la bendición, porque su corazón está tan duro que el Señor es imposible que pueda ejercer algún cambio en él. Tiene que llegar con la bendición. Por eso casi siempre uno tiene que entregar amor y ahí irle cambiando
El la visión de amor la no persona. solo cubre multitud de pecados, sino que el amor vence. Entonces vencemos el mal con el bien, vencemos la envidia con el amor. Y aquí para cerrar, pastor, yo quería acotar esto que dice que si sufres de envidia, A ver las fórmulas. dice, pide al Señor que la arroje de tu corazón, haz la firme decisión con la ayuda del Señor de tener un alma grande, una actitud generosa y un espíritu cristiano por amor a Jesús. Muy buen aporte, muchas gracias. Bueno, y con esto hemos llegado al final de nuestro programa. Recuerden sintonizarnos a través de la www.cristoencasa.com. Ahí podrán encontrar los videos anteriores con los demás programas. También recuerden nuestro servicio de los sábados, que ya cambió su horario, a través de www.freechapel.net. Los sábados ahora a las 7 p.m. Y los esperamos el próximo martes a las 8 p.m. para otro programa más de Cristo en Casa con otro tema tan interesante como lo fue este. Muchas bendiciones para ustedes, que tengan una linda semana. Una linda semana y adiós a la envidia. Adiós. Muchas gracias.